de charlas que doy son las que están menos relacionadas directamente con lo que hacemos, pero son las que están en la base de toda la propuesta pedagógica. Por eso deberían estar acá las 3 materias, por eso pedimos el Zoom. Bueno, yo voy a arrancar. No. Sí, desde acá. Bueno, voy a estar con el micrófono así para agarrándomelo de lejos, digamos, al micrófono. Bueno, diagrama. El año pasado yo di una serie de charlas desde Venado Tuerto, desde el estudio, que era mi casa. Y hay una de esas charlas del primer cuatrimestre que es como una introducción al diagrama, y esto está en el canal de YouTube de la cátedra, y los invito a que revisen esta charla, que es como una introducción a lo que voy a decir en estas 3 charlas. Veo que tiene solo 100 y pico de vistas, así que ninguno de ustedes lo ha visto. Los alumnos de este año, por ejemplo, no lo han visto. Invito también a que vean cuando puedan todas las charlas, pero en especial esta. Entonces, bueno, voy a arrancar con esta charla del diagrama. Voy a ponerme el cronómetro para tratar de no pasarme demasiado del tiempo estipulado. Por ahí ya les he leído esta frase de este hombre bastante agrandado, que dice que ha elaborado reglas claramente definidas para juzgar la calidad de los edificios, los que están y los que vendrán, y que ha escrito un libro en donde establece todos los principios de la arquitectura. Tremendo agrandado este muchacho es Vitruvio, que yo ya les he comentado. En nuestra tradición occidental, digamos, este es el primer tratado de arquitectura conocido. Como ya les expliqué, es un soldado romano, un ingeniero militar romano, que en estos libros recopila todo su saber práctico en lo relacionado a la construcción, y se llamó De Arquitectura 10 libros. En realidad eran unos rollos que habían sido copiados, mal que mal, en la Edad Media eran conocidos, pero los rollos originales son redescubiertos al inicio del Renacimiento y forman parte de la base de lo que Alberti después va a codificar en su propio manual de arquitectura. En ese libro, en esos rollos, en los cuales no se encontró ningún dibujo, eran puros escritos en latín, Vitruvio dice que la arquitectura se hace a través de iconografía, ortografía y escenografía, que en realidad iconografía es lo que nosotros ahora llamamos plantas, ortografía lo que nosotros llamamos vistas, y escenografía lo que sería, digamos, codificado en el Renacimiento, conocido como la perspectiva. La iconografía se dibujaba directamente en el piso, al tamaño de lo que se iba a levantar. Era dibujar la planta, digamos, antes de levantar los muros. Las vistas se hacían unos paneles que en base a perspectiva, digamos, iban controlando las alturas. Pero él hace referencia 8 veces a esta herramienta que él llama diagrama. Son 9 figuras que, les repito, no se encontraron, porque en los rollos no se encontraron los rollos a los que se referían en las figuras. Cuando ustedes ponen ahora en Google Vitruvio y aparecen un montón de imágenes, las imágenes que aparecen son de los tratados renacentistas, de las copias renacentistas del tratado de Vitruvio. No se ha encontrado ningún dibujo de Vitruvio. Pero se sabe que esas figuras a las que se referían no eran imágenes, eran simplemente figuras de líneas esquemáticas, y en realidad eran más bien instrucciones, por ejemplo, para duplicar un cuadrado o extender una voluta, digamos, o para trazar el triángulo de Pitágoras. O sea, eran dibujos de líneas, instrucciones para producir iconografía, ortografía y escenografía. Eran diagramas geométricos elementales, patrones de líneas. Entonces, ahí vemos de dónde viene la palabra diagrama. Por supuesto que Vitruvio, siendo romano, lo toma del griego.
Viene de la familia etimológica de gráfico, ahí lo ven, diagraphein, es trazar con líneas o escribir a través de líneas. De ahí viene, nosotros lo tenemos del latín, nosotros, digamos, nuestra tradición eurocentrista lo toma del latín. La palabra diagram empieza a aparecer en inglés recién a principios del siglo XVII, 1620 según el Webster. Y en español recién se empieza a usar la palabra diagrama a partir del siglo XIX. Es decir, que es muy reciente su uso, es una herramienta, es un concepto, digamos, moderno. Hay una definición muy escueta en la RAE, pero también muy, creo yo, muy adecuada. Dice, representación gráfica, es decir, que es un dibujo, generalmente esquemática de algo, es decir, hay una simplificación. No es, lo que se está representando está siendo simplificado al punto de que es un esquema, ¿no? Los diccionarios en inglés son mucho más generosos al momento de definir. El Webster dice que es un diseño gráfico que explica más que representa, es decir, representa, pero también está explicando algo. Es un dibujo que muestra disposición y relación de partes, es decir, que hay una lógica estructural o de relación de componentes. El Oxford después lo que hace es dividir distintos tipos de diagrama. Es decir, hay distintas prácticas, distintas ciencias que usan diagrama. Entonces, en la matemática se utilizan figuras de líneas que ilustran definiciones y ayudan en la prueba de proposiciones. En infografía son el conjunto de líneas que representan simbólicamente el curso o resultado de cualquier acción o proceso, pero también se utiliza en filosofía como la delineación que simboliza proposiciones abstractas o procesos mentales. Así que ya ven que no hay un solo tipo de diagrama y que distintas prácticas lo utilizan para distintas cosas. Resumiendo, podríamos decir que un diagrama es un cuadro, un gráfico, un dibujo o figura que sirve para explicar y comunicar información. A veces la usamos simplemente para darnos cuenta de algo nosotros, antes de comunicar a otros. Es una comunicación entre el artefacto, el objeto y mi cerebro, digamos, y mis procesos mentales. Como tal, el diagrama complementa las tecnologías de la cultura, de la escritura y el cálculo. Según el diccionario de filosofía de Stanford, el diagrama es una de las formas de escritura más antiguas de la cultura humana. Es anterior incluso a la codificación del lenguaje escrito. Entonces es un elemento del repertorio de las prácticas usadas para ordenar y preparar información para ser transmitida y procesada, y esto es muy importante, de la manera más económica posible. Es una forma que hemos encontrado para ahorrar energía hasta mental, digamos, porque de alguna manera con el razonamiento diagramático el diagrama piensa por nosotros, hace cálculos por nosotros, y esto lo define Jonathan Krauss. Creo que Jonathan es un filósofo de la ciencia alemán, filósofo historiador de la ciencia. Ahora, entonces, a nosotros nos interesa el diagrama, pero nos interesa especialmente el diagrama arquitectónico, que es uno de esos diagramas, la arquitectura es una de estas disciplinas que utiliza a los diagramas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que diferencia al diagrama arquitectónico del resto de los diagramas? Que sus elementos, sus líneas, sus puntos, no son arbitrarios, porque las formas y relaciones del diagrama indican elementos físicos. Y eso es lo que hemos hecho desde que ustedes han entrado en esta cátedra, digamos. Nuestros diagramas no son abstractos, conceptuales, como se dice por acá, digamos, son concretos y tienen relaciones concretas con lo real. Las líneas significan muros, etc. Y además, y esto es lo más importante, que utilizan la gama completa de los indicadores gráficos en simultáneo. O sea, forma, tamaño, posición y dirección al mismo tiempo. Y recién cuando lo interpretamos así, estamos trabajando con un diagrama arquitectónico. Si no, estamos trabajando con otro diagrama, pero no un diagrama arquitectónico. ¿Por qué explico todo esto? Porque nuestra forma de trabajar el diagrama es una aproximación materialista, pragmática materialista. Y con esto no quiero decir un materialismo al estilo de Madonna en esa canción que ahora ya ni siquiera ustedes conocen, sino me refiero al materialismo histórico, digamos, a la proposición del análisis marxista de las prácticas culturales. Entonces,
básicamente interpretamos el diagrama como un objeto tecnológico, como un artefacto útil y estratégico. Y todo objeto tecnológico, entramado en prácticas, tiene funciones cognitivas, estéticas, expresivas y normativas. Esto lo saco de un profesor de filosofía chileno que conocí en el doctorado, muy crack. Si predomina la función cognitiva es un sensor, un termómetro, por ejemplo, es un sensor. Si prevalece la función estética es un adorno, si prevalece la función expresiva es una máscara, pero si prevalece la función normativa, ontológica, es decir, creativa, tenemos una herramienta. La herramienta es un artefacto que nos sirve para hacer algo. Entonces, lo que es importante en una aproximación materialista, pragmática de las prácticas es que el objeto tecnológico no existe aislado, sino que hay que siempre analizarlo conectado con una práctica para comprender su uso pleno. Y lo que dice Flores es que cualquier intento de fetichizarlo, digamos, de considerarlo como un objeto separado de la práctica, lo convierte en una pieza de museo al objeto tecnológico. Hay muchos museos donde se ponen esas figuras. Cualquier objeto separado de su práctica, digamos, es una mera abstracción. Entonces, a nosotros en esta cátedra nos interesa el diagrama dentro de la práctica del proceso de diseño arquitectónico en su rol activo en el acto creativo, porque lo consideramos una herramienta del proceso de diseño. Tengo muchas más cosas para decir al respecto, pero esto es solamente una introducción, porque la charla de hoy se trata del diagrama moderno. Pero antes de arrancar con el diagrama moderno, hay que ir a su origen en el diagrama científico moderno. Joachim, no Jonathan, Joachim Kraus. En este artículo, escrito hace ya un tiempo, hace como una historia materialista del diagrama, y él explica que estas innovaciones en las lógicas de representación gráfica del inicio de la modernidad surgieron de los problemas que enfrentaban estos científicos. Y a partir, digamos, tuvieron que hacer diagramas, cuadros y gráficos para resolver los problemas que estaban estudiando. Y uno de los componentes fundamentales de estos primeros diagramas son las coordenadas de tiempo, que empiezan a estructurar la gráfica de los estudios de movimiento, donde trayectoria y velocidad se representan como funciones. Hay diagramas, es decir, dibujos, diagramas, al centro de la formulación de las grandes leyes científicas de la modernidad. La órbita de los planetas de Kepler, la trayectoria parabólica de Galileo y la ley de gravitación de Newton. Copérnico, que está al arranque de todo esto, era un polaco loco, prusiano, digamos, del Imperio de Prusia, que no se animó a publicar en vida. Era famoso porque había una carta que se había recorrido Europa, digamos, copiada en manuscrito, pero él espera morir para publicar su libro, así que este dibujo no lo hace él, sino que lo hace el que publica el libro. Y bueno, ustedes saben que Copérnico es uno de los primeros que recupera las teorías griegas heliocéntricas, básicamente contra la creencia medieval de que todo giraba alrededor de la Tierra. Copérnico es el primero que dice, no, mira, la Tierra es un planeta más y todos los planetas giran alrededor del Sol. Y este es el dibujo en que se explica esa idea por primera vez, ¿no? Fíjense lo revolucionario de este dibujo. Copérnico, por supuesto, tenía mucho miedo de ser quemado en la hoguera, y por eso no publicó su libro. Los copernicanos durante un siglo fueron secretamente copernicanos. Solo a los mejores alumnos, los profesores, les mostraban la teoría de Copérnico, que era un solo libro, escrito muy raro, con los cálculos astronómicos de aquel tiempo. Kepler es uno de esos grandes alumnos que se convierte en un copernicano secreto. Lo que pasa es que Kepler todavía era platónico y creía en las orbes. Las orbes se creía, ya pensando que, digamos, todos los planetas giraban alrededor del Sol, se creían que estaban contenidos en esferas platónicas, es decir, puras. Y entonces, bueno, se armaban unos líos bárbaros para explicar los epiciclos, es decir, por qué Marte, esto es Marte, estos son 16 años de Marte, 1580 a 1596, de la posición de Marte en el cielo. Cálculos a los que llega Kepler porque se los da otro astrónomo, el tipo que tenía el único, ¿cómo se dice? Telescopio más o menos andante, porque esto es antes de Galileo. Y nada, le da estos cálculos y el tipo y entonces plotea esto para hacer entrar los movimientos de Marte en círculos alrededor de una esfera, porque como que se creía que los planetas estaban contenidos en formas puras. Y fíjense el lío que tiene que hacer para hacer circular, digamos, a Marte dentro de la esfera.
Hermoso diagrama, ¿no es cierto? También construyó unas máquinas, pero elegante como es este dibujo es, por supuesto, incorrecto. Y el tipo le da vueltas a la cosa hasta que encuentra esta forma muy elegante de resolver el problema, que es recuperar otra forma geométrica también olvidada, en este caso babilónica, que es la elipse. Y entonces la primera de las 3 leyes de Kepler, que todavía sostienen todos los conocimientos sobre el movimiento de los planetas, dice que es una frase muy corta que dice que los planetas tienen una trayectoria, crea el concepto, digamos, de órbita. Ya no es una orbe, ya no es una esfera, sino que es una trayectoria. La órbita es la trayectoria de un planeta. Y él dice que es una trayectoria elíptica, del cual el Sol es uno de los puntos, núcleos, digamos, de la elipsis. Y bueno, con este es un diagrama de cálculo de la elipsis, ¿no? Una maravilla, ¿no? Y esto sí está publicado por Kepler en sus obras completas. Con esta, digamos, Galileo era copernicano, pero también se convierte al Kepler, lo conoció a Kepler. Kepler era un poquito más joven, solo que Galileo trabajó hasta muy viejo y compartían cosas. Entonces, lo de la trayectoria elíptica de Kepler se convierte en esta teoría de la trayectoria parabólica de los proyectiles, que Galileo hace antes de que se conozca, antes de que Newton haga la teoría de la gravedad. Con esto y la teoría de la gravedad todavía se calculan, hoy mismo, digamos, la artillería pesada rusa calcula por GPS la trayectoria para bombardear Ucrania, digamos. Y esto también forma parte de los papeles personales de Galileo. Y así llegamos, digamos, a la Ilustración, la enciclopedia. Ustedes saben que Diderot tuvo este proyecto utópico de condensar todo el conocimiento humano en una serie de libros, a eso le llamó enciclopedia, y la enciclopedia de la Ilustración estaba llena de ilustraciones. Como ven, puntos y trayectorias, movimientos. Estos son la formación, las distintas lógicas de formación del ejército, no caballería, sino, bueno, ya no me sale, no importa. Y después, cómo girar los regimientos en medio de la batalla, ¿no? Ahí ven cómo girar un regimiento entero o cómo dividir un regimiento en 3 y girar a 45. Imaginen que cada uno de estos puntos es un soldado y alguno de estos soldados tendrá alguna clave para poder hacer esto en plena batalla. Habrá uno que sabrá que es el eje o es la bisagra y él tocará la corneta y él no se mueve y se mueven todo lo que están alrededor y los de alrededor copian el movimiento. ¿Se entiende? Esto es para hacer maniobra en medio de los tiros. Así que todo el mundo tiene que comprender estos diagramitas. Bueno, esto sería, digamos, el arranque de los diagramas científicos. Ya llegamos, digamos, al segundo tipo de diagrama, un poquito más cercano a la vida de los mortales, no de los genios, sino de los mortales, que es el diagrama técnico. Esto es un libro muy bonito de este filósofo de la ciencia alemán, que dice que primero para que exista, digamos, el concepto, se tiene que inventar el concepto de invención. Esta idea que es, digamos, todo lo contrario de lo platónico, ¿no? En lo platónico está lo ideal y nosotros somos una copia de lo imperfecta de lo ideal. El concepto de invención tiene que ver con el concepto de autoría y propiedad. Y a partir, digamos, es una creación humana. Una invención es una creación humana. Y acá hay un traslado, digamos, de proteger la propiedad, no a una cosa, pues las cosas se poseían desde siempre, ¿no? El capitalismo es más viejo que la modernidad. Sino, hay distintas lógicas de propiedad anterior al capitalismo igual, el feudalismo, por ejemplo. Y acá lo que se empieza a proteger no es a una cosa o a una tierra, sino la idea de una cosa. Entonces, esta institución jurídica de la protección de los derechos de propiedad, es decir, lo que ahora nosotros conocemos como patentes, las patentes, que dan derechos al inventor de un producto. Esto es la base jurídica de la Revolución Industrial Inglesa. No existiría revolución industrial si no existirían las patentes, ¿no? En 1718 ocurre que una patente no alcanza, eran documentos legales escritos, mucha palabra, ¿no? El libro de Galileo, el libro de Copérnico era imposible de leer, y el dibujito ese no lo había hecho Copérnico. Entonces, las cosas se explicaban con palabras y se escribía mucho. Recién en 1718 aparece la primera explicación gráfica aclaratoria.
Y ya desde 1793, en la Ley de Patentes de Estados Unidos, que en ese momento es la más adelantada, pide que si la descripción escrita no es suficiente, que por favor se proporcione la información con unos dibujos. Dibujos que están codificados, es línea negra sobre fondo blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Son diagramas. Al día de hoy, ustedes si ponen patente en algún lado, verán que son dibujitos, planta, corte, vista, axonometría del artefacto que se quiere patentar. Y en este personaje, que es básicamente gracias a él, existe después el imperio inglés, James Watt, que es el inventor no de la máquina de vapor, sino de la máquina de vapor constante, es decir, la que no explotara y la que funcionara más o menos a la misma velocidad. Y él lo patenta en 1769, pero después el tipo tenía que examinar el proceso de expansión del cilindro, algo que a simple vista no se ve. Entonces él construye un dispositivo de medición y registro, es lo que ahora nosotros conocemos como medidor de presión. Todos los autos tienen eso, las revoluciones por minuto. Y eso se le llama el watt indicator o el indicador de vatios, porque de los vatios, o sea, watt, vatio. O sea, es que digamos, básicamente gracias a él después tenemos electricidad y todas esas cosas que tenemos. O sea, no solo él inventó muchas más cosas de lo que estoy mostrando acá. El tema es que él tiene que patentar este indicador y lo indica con un diagrama en sus patentes. Y este es el dibujo. No tengo idea cómo funcionaba esta máquina, cómo hacía un dibujo. Tal vez había algo que movía alguna cosa que hacía que se imprimiera un papelito y vos tenías que ir poniendo y sacando el papelito. No tengo idea cómo hacía esto. Pero este es el primer indicador, digamos, de las revoluciones interiores de un cilindro. Y esta es la patente que presentó. Ahora, esto está dibujado por un tipo que trabajaba en su estudio, en su oficina, en su fábrica, que era William Playfair. Un personajón tremendo, que 4 años después publica, él en realidad, William Playfair, es el creador de la infografía moderna. Él inventó todo, acá en estos libros que él publica, todo lo que ahora conocemos como el gráfico de barras, o cuando hacen, no sé cómo se llama en español, el pie chart, el redondelito que parece el Pac-Man con las pizzas. Esos redondelitos, no sé cómo se llama en español. La torta, la famosa torta. Bueno, él inventó todo eso. Y fíjense acá este dibujo, él a eso le llamaba charts o cartas, y este es el balance comercial entre Inglaterra y Estados Unidos. Y no sé si saben qué es lo que está pasando a mitad de este cuadro, qué es lo que pasa entre 1770 y 1782. ¿Se dan cuenta qué pasa? ¿Saben qué pasa? Se independiza Estados Unidos. Y lo que ustedes están viendo ahí es la ganancia a favor de Inglaterra antes de la independencia y la ganancia a favor de Estados Unidos después de la independencia. Porque ustedes saben que los yanquis se independizaron del reino para no pagar más impuestos a la reina o al rey, siendo el famoso tirar los sacos de té al río, porque se pagaban los impuestos con té. Y los tipos, el Tea Party es que se subieron un par de barcos en Boston y le tiraron el té al agua. Bueno, pero lo que estamos viendo acá son 15 años de evolución económica a simple vista. Un gráfico que tiene esa condición. Y acá estamos viendo los 5.000 años de historia humana, porque él lo que está haciendo acá, bueno, por supuesto, en forma muy aproximativa, está contando la historia universal del comercio y lo que estamos viendo son todos los imperios, desde Egipto hasta el último, Estados Unidos. Estados Unidos ahora estaría, si seguimos un poquito más las líneas, ahora Estados Unidos estaría decayendo, porque lo que estamos viendo ahora es, por primera vez en mucho tiempo, la decadencia de un imperio en tiempo real. Y los imperios caen abruptamente, como algunos de estos cuadros muestran. Bueno, nada, este es el diagrama infográfico moderno. William Playfair, con estos libros, el Atlas Comercial y Político, sacó varios libros más. Él hacía esto para ganar plata, era un buscavida, digamos, tuvo muchas profesiones. Estuvo en la toma de la Bastilla como agente secreto inglés, tuvo un plan secreto para fundir a Francia, imprimiendo billetes falsos, nada, un personaje extrañísimo. Pero él inventó estos métodos de visualización, él le llamó esto aritmética lineal, y esto es lo que él decía. La ventaja propuesta por este método no es la de dar una declaración más precisa que por cifras, sino de dar una idea más simple y permanente del progreso gradual y cantidades comparativas a diferentes periodos al presentar al ojo una figura cuyas proporciones corresponden a la cantidad de las sumas que se pretenden expresar. Esto es 100 años antes de la Gestalt, que hablará de fondo y figura. Él lo que creaba eran siluetas
que graficaban información, ¿no? Entonces, la gráfica esquemática de este muchacho necesitó, para que se den una idea, de la geometría analítica, del principio de las coordenadas matemáticas, de los estándares cartográficos y de las escalas graduadas de los instrumentos meteorológicos. Sin esto, que es ciencia pura y dura, Playfair no hubiera podido hacer sus gráficos. Para que más o menos vean esto, digamos, algunos datos. Descartes ya usaba coordenadas matemáticas, pero recién Leibniz va a ser el que va a determinar el concepto. Y para que Celsius desarrollara su termómetro, primero tuvieron que venir Fahrenheit y después otro Reaumur, que no sé cómo es. ¿Se entiende? La idea de las linitas que van como contando acumuladamente, y a su vez, por supuesto, la idea de las coordenadas, ejes X y Y en relación, tiempo, espacio, o tiempo y cantidad. Bueno, ahora ya sabemos leer diagramas, pero estos tipos son los tipos que estaban inventando estas cosas. Se entiende que no había diagramas antes. No sé, a veces cuesta por ahí explicar estas cosas. ¿Cuál es la innovación fundamental de Playfair? Que los datos numéricos obtenidos empíricamente, o sea, ¿de dónde saca los datos Playfair? De otros libros, de tablas, de números, ¿no? Historiadores que tenían los números. Y él lo que hace es graficar esos números. Y los traduce en curvas sin necesidad de establecer fórmulas matemáticas. Lo que hace Galileo en esa parábola está explicando una fórmula matemática. Él abajo tenía, no sé si vieron, todos los cálculos. Porque él iba tirando cosas y iba calculando. Y el dibujo representaba una fórmula matemática de la distancia, el peso, la masa, la gravedad. Bueno, gravedad en ese momento no la tenía. Fíjense que Galileo calcula todo eso sin saber la fuerza de la gravedad, porque es anterior a Newton. Bueno, igualmente había muchos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hace Playfair, que era un tiro al aire, digamos? El tipo tira por aproximación, ¿no? Entonces, sin necesidad de fórmulas matemáticas, él dibuja los datos empíricos, una imagen de desarrollos que pueden ser interpretados. Eso es un diagrama. Bueno, por supuesto, al tipo no le creyeron, la ciencia no tomó en serio todos esos... digamos, era como un truco, una cosa que sí tenía gente que le daba plata para que el tipo pudiera hacer esos gráficos, y esos gráficos se vendían los libros, pero como se vendían cuadros, no era tomado seriamente. Tiene que venir Humboldt, un alemán un poquito más serio, y con plata. Lo importante es que Playfair era un laburante y Humboldt era un aristócrata. Entonces a Humboldt todo el mundo sí le presta atención. Y él adopta los métodos lo defiende los métodos de Playfair. Dice que el método gráfico es importante para la descripción física de la Tierra. Y es el primero que reconoce la importancia de los cuadros empíricos y estadísticos en la ciencia. Y entonces dice Humboldt: cualquier cosa que se base en el tamaño y la cantidad puede representarse mediante figuras gráficas. Las proyecciones estadísticas que atraen a los sentidos sin fatigar a la mente tienen la ventaja de dirigir la atención a una gran cantidad de hechos importantes. Es instantáneo y es mucho más eficiente que ponerse a analizar fórmulas o ponerse a ver números en una tabla de números. Entonces, Humboldt es el que permite que a partir de ahora la ciencia dura se tome en serio los diagramas, los cuadros y los gráficos. Este es, digamos, uno de sus cuadros de isobaras. Ustedes saben que Humboldt es el creador de la geografía moderna, de la geografía y de la biología, con sus viajes a Sudamérica sobre todo. Bueno, nada, a partir de ahora, digamos, ya la infografía es una ciencia o una especialidad o una práctica que se expande en distintas profesiones, digamos. Yo he mostrado este gráfico a ustedes varias veces. Esto lo hace un ingeniero de caminos, el director de Vialidad Nacional, digamos, de Francia de ese momento, un tipo que hacía puentes y caminos, que ya retirado, digamos, se pone a hacer este cuadro, porque este cuadro es de 1869, y él está acá mostrando, fíjense el título, es hermoso, carta figurativa, fíjense que es chart o cart, ¿no? Siempre son cuadros, cartas. Carta figurativa de las sucesivas pérdidas humanas de la Armada Francesa en la campaña de Rusia. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es un poema visual sobre la utopía napoleónica de invadir Rusia y del costo humano. Salen unos 500.000 soldados en esa flecha grisecita que avanza hacia el este de Rusia, llegando casi hasta Moscú, y lo que vuelven es la flechita negra. O sea que básicamente estamos viendo la muerte de 500.000 de personas en este cuadro. Y después vemos, hay 6 informaciones paralelas.
geográficamente, cuantitativamente, temporalmente. En algún momento se invierte y el cuadro temporal vuelve porque literalmente están volviendo a Francia, o en realidad a la frontera de Rusia. Todo esto es dentro del territorio ruso, en lo que ahora sería Bielorrusia, apenas arriba de Ucrania esto. Bueno, y abajo están las temperaturas, abajo 0, porque esto fue en invierno. Bueno, agarró un invierno. Y generalmente se mueren cuando en retirada cruzan los ríos, porque se congelan y se gangrenan. Se mueren congelados y gangrenados. Bueno, nada. Y este cuadro se vuelve famoso porque en 2001 uno de los grandes precursores de la infografía contemporánea, que es Edward Tufte, lo reproduce en un librazo muy bonito que se llama la muestra visual de información cuantitativa. Y este es el John Snow, que venimos hablando ahí en el WhatsApp de la cátedra. Siempre muestro este diagrama. John Snow es el inventor de la epidemiología moderna, el precursor de la epidemiología moderna. Básicamente esto es un cuadro que geolocaliza, digamos, los muertos de cólera. Esto está en medio de... Había una teoría que decía que, no sé, el cólera no se transmitía, no se sabía cómo se transmitía. Y él tiene la intuición de que es por el agua, y entonces él hace este mapa de... Esto es el último brote muy fuerte de cólera en Londres, esto es Soho, hoy, digamos, el barrio más rico de Londres. Y él con el párroco va puerta por puerta, en realidad compra un mapa, él compró un mapa, y va puerta por puerta y él dibuja esas rayitas, que evidentemente es un cadáver, es como si fuera, me gusta porque tiene la proporción de un ataúd un poquito más largo, ¿no? Y aparte lo hace en negro. Y él se da cuenta que alrededor de una bomba de agua donde la gente sacaba agua, hay más muertos. Y dice, bueno, el cólera se transmite por agua, y el agua contaminada está acá, en este pozo. Hay que cerrar este pozo. Y con eso el tipo para esta epidemia de cólera. Bueno, y es como les digo, el precursor de la epidemiología moderna. Bueno, ese es el diagrama técnico. Rápidamente y sin explicar mucho, voy a mostrar otro tipo de diagrama, que es el diagrama filosófico, en especial el diagrama lógico moderno, porque tiene una relación directa con los diagramas arquitectónicos. Este es un libro que hace uno de los fundadores de la lógica contemporánea, un irlandés, y es la primera vez que se usa la palabra diagrama para explicar este tipo de dibujos. Fíjense que antes se había usado la palabra chart, o cuadro, o gráfico. Y él dice así, ¿no? Acá les voy a mostrar tal vez la mejor manera de explicar las diferentes formas expresadas por diagramas. Y él hace estos dibujitos y refiere equivocadamente a otra persona. En realidad él se estaba refiriendo, después se descubre que él se había equivocado, que el primero que había hecho esto era Euler. Estos son los famosos diagramas de Euler. Y era un matemático también medio polaco, pero que pasa toda su carrera en San Petersburgo, por Carolina de Rusia, y en Berlín, entre estas dos ciudades. Bueno, y estos son los diagramas lógicos que después John Venn, un matemático ya americano, va a usar para explicar su representación diagramática. Venn lo que hace es simplemente mejorar los diagramas de Euler, porque estos diagramas cuentan todo. En los de Euler había cosas que no se podían explicar. Acá básicamente cualquier fórmula de explicación lógica tiene una representación con diagramas de Venn, hasta que viene Peirce, que no les voy a contar, y que incluye la negación, porque esto incluye todo positivo, pero no hay negación, no hay subtracción. Y Peirce inventa, digamos, los diagramas circulares con subtracción. Pero nada, no me voy a meter en esto. Pero a mí lo que me interesa es que él ya está hablando, John Venn está hablando, de representación diagramática. ¿Sí? Ahora, ¿por qué muestro esto? Porque esto es 1881 y esto es 1898. Y hay mucho parecido, digamos, en esta lógica circular y diagramática, en esto que es un proyecto utópico, hecho a la noche, digamos, por un bibliotecario. Porque Howard no era nada más que simplemente un laburante, es como si fuera el bibliotecario del Congreso, porque era eso, laburaba en la Cámara de los Comunes de Inglaterra. Y él imagina, como ven ahí arriba, un grupo de ciudades sin Villa Miseria y sin contaminación. Y a esta región, él después a cada ciudad le hace un dibujito de planeamiento
donde estarían todos sus componentes, pero fíjense que hace una aclaración muy importante. Dice, es solo un diagrama. Dice, ojo, esto es solo un diagrama. El plan, es decir, la planta arquitectónica, dependerá del sitio elegido. Como diciendo, esto es una idea, acá estoy expresando una lógica de relaciones, es un diagrama, ¿sí? Entonces, esta es la primera aparición de la palabra dentro de una disciplina urbanística o disciplina arquitectónica. ¿Por qué estoy haciendo todo este rodeo? Porque la conversación sobre el diagrama moderno es muy confusa. La conversación teórica sobre el diagrama moderno es muy, muy confusa. Uno de los que más ha escrito, y en forma más clara, fíjense, es este muchacho, Anthony Bidler, que le explica el diagrama moderno. No sale bien el rojo, qué lástima, ahí diagrama moderno está en rojo. El diagrama moderno, él lo ubica contemporáneo al desarrollo del sistema métrico. Todas cosas que ya estoy explicando, ¿no? Contemporáneo al desarrollo del sistema métrico, a la geometría descriptiva y a la proyección isométrica, es decir, a la axonometría. Y es un producto de la ilustración relacionado con la invención de lo que él llama máquinas espaciales, que eran todos estos arreglos físicos que debían ocurrir para acomodar a las necesidades programáticas de la modernidad, de la modernización, de la revolución industrial. Entonces, ¿qué es el diagrama? Él ve que los diagramas dan forma visual a los esquemas imaginados, estableciendo especificaciones constructivas, y lo que dice, generalmente dibujados por no arquitectos. Entonces, la pregunta es, ¿él se está refiriendo al diagrama arquitectónico moderno? Si pensamos, si lo relacionamos con los anteriores, con alguno de los anteriores, por ahí está hablando de eso, pero él desafortunadamente usa varios ejemplos que contradicen lo que él está diciendo, porque este es como también extendiendo una conversación un concepto que va a proponer Foucault, que explica su concepto filosófico de diagrama, es el panóptico. ¿Qué es esto? Y entonces Bidler lo presenta como un diagrama, pero Jeremy Bentham, que era también un aristócrata diplomático inglés, lo que quería hacer era una cárcel, porque el panóptico es un proyecto de cárcel, que en definitiva después él puso plata y empezó a construirla. Era un reformista, lo que se llaman reformistas ingleses, aristócratas que querían mejorar su sociedad, y él quería mejorar su sociedad construyendo una cárcel perfecta. Pero entonces contrata a un arquitecto, que es Wilhelm Reveley, para que le haga las plantas. Esto es un legajo constructivo, planta, corte y vista, no es un diagrama. Es lo que nosotros llamamos planta, ¿no? Es lo que Howard explicaba, venía después del diagrama, ¿sí? Y también cita Bidler al falansterio, que por suerte, que por supuesto siempre fracasó y por suerte no se construyó nunca uno, porque es una sociedad totalmente totalitaria, todo lo peor que se le puede imaginar a un cientista político está todo acá adentro, aunque se nos quiera vender que es una gran utopía socialista, no lo es. En realidad Charles Fourier nunca dibuja al falansterio, hace unos dibujitos que son fragmentos que no se publican nunca, y todo esto es posterior a la muerte incluso de Fourier, y esto no es un diagrama, es una perspectiva, y es una perspectiva basada en Versalles. Entonces, difícilmente puede ser dentro de una perspectiva materialista, histórica, ligada a las prácticas, difícil esto puede ser considerado un diagrama, porque tiene otro nombre, es una perspectiva. Y bueno, entonces ahora, en los últimos minutos, podemos hablar del diagrama arquitectónico moderno. Y voy a hablarlo desde tres variantes o genealogías. La primera es francesa, racionalista, y arranca con Gaspard Monge. Monge es el creador de la geometría descriptiva aplicada. Acá tienen, de la geometría descriptiva. Esto es una placa de su libro, es muy bonito este dibujo, sirve para lo que estamos haciendo ahora en introducción. Hay un plano de control que está explicando en axonometría la proyección colapsada de esa diagonal que está creando ese plano. ¿Lo ven? El plano del medio es un plano, digamos, de proyección de ese plano inclinado. Y ahí vemos la línea y su proyección. Pero bueno, nada. Esto es posible gracias a los ejes cartesianos, x, y, al control total de la geometría espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Monge también es el fundador de la Escuela Politécnica, es el primer director de la Escuela Politécnica, escuela creada por la Revolución Francesa para sacar, digamos, la formación arquitectónica de la Academia de Bellas Artes y de los aristócratas estos que no servían para nada,
para empezar a resolver los problemas de la nueva sociedad. Entonces, nada, Monge contrata a un par de gente, entre ellos Durand, y Durand tiene la obligación, digamos, de crear un sistema educativo, pedagógico, usando, digamos, la geometría descriptiva de su director, de Monge, para enseñar este proyecto arquitectónico. Y esto está todo compilado años después en sus lecciones de arquitectura. Estas son las combinaciones horizontales, las plaquetas de combinación horizontal, ahí lo ven, plantas, posibilidad de corte, módulos, ¿no? Con posibles elevaciones, y después los fragmentos. Entonces, este es el diagrama arquitectónico moderno racionalista, que tiene, digamos, una pata en Monge y su geometría descriptiva, y una pata en Durand, que es el que crea, digamos, este método de representación basado en punto, línea y plano. Si le resulta conocido, bueno, es lo que hacíamos hasta hace poco en introducción, ¿no? Y respondía a la estandarización del sistema Monge y los requisitos de simplicidad y economía. Es un método gráfico, es un sistema analítico y una metodología proyectiva que sintetiza la arquitectura en elementos. Y esos elementos están reducidos a formas geométricas esenciales y, lo más importante, combinables. Y hay elementos, muros, columnas, aperturas, hay partes, digamos, estos elementos se conjugan en pequeños partidos, es decir, los porches, los pasillos, los halls, y eso combinado gracias a ejes, simetrías y rotaciones dan los distintos tipos arquitectónicos, ¿sí? Conjuntos, ensemble. Así se enseña arquitectura todavía. Es más, análisis proyectual 1 hace solo partes, y análisis proyectual 2 ya hace conjuntos. Por eso hacemos conjunto de vivienda. En el plan académico de esta facultad, para no irme más lejos. Bueno, los elementos son íconos de un sistema diagramático, son símbolos icónicos, representan por similitud, ¿no? Y son el nexo entre lo gráfico, entre lo abstracto gráfico y lo concreto constructivo, porque son vigas, después las líneas serán vigas, los puntos serán columnas, etc. Hay operaciones formales de repetición, espejado y rotación que se controlan mediante la geometría indicada por la grilla abstracta. Y todo esto lo está diciendo Anthony Bidler, ¿no? Durand simplifica la representación de la arquitectura. ¿Por qué? Porque abstrae la geometría hasta sus últimas consecuencias. Las despoja de cualquier nivel de detalle. Es un esquema, es decir, es un diagrama, ¿no? Son conjuntos de líneas que mantienen el valor dimensional de la geometría básica del proyecto. Es una esquematización de la geometría que demuestra las posibilidades de configuración del diagrama arquitectónico como un método gráfico proyectivo. Acá el diagrama se convierte en método de proyecto. ¿Se entiende? Es lo que permite proyectar. Y es, por supuesto, económico en tiempo y recursos. Y esto es lo que va a decir Durand en sus lecciones de arquitectura. El dibujo es el lenguaje natural de la arquitectura. La arquitectura es esencialmente simple, enemiga de toda inutilidad. El género de dibujo que utilice deberá estar libre de todo tipo de dificultad, pretensión y lujo. Esto contribuirá a la velocidad, facilidad de estudio y desarrollo de las ideas. Lo opuesto solo hará que la mano sea torpe, la imaginación perezosa y el juicio falso. Entonces, cuando yo les digo que no hablen dando vuelta, lo que yo dije en AP1 el otro día a los gritos, que no hablen de dar vuelta, dando vuelta al modelo sin dibujar simplemente una idea, porque a partir de ese momento ustedes tienen una evidencia de una idea y pueden hablar y pueden extraer consecuencias de sus decisiones. Pero si no, mientras tanto van a estar ahí, torpes y perezosos. Bueno, a esta altura ya deberíamos saber quién hizo estos dibujos, que forma parte de esta tradición racionalista francesa. Estos dibujos son de Le Corbusier, y él llama a esto diagramas de líneas y formas y su efecto en la psicología de las sensaciones. El tipo también, un pionero de la Gestalt, porque esto es del 25. Le Corbusier, la arquitectura de Le Corbusier no hablaba del espacio, era una arquitectura del volumen, de masa y superficie. Y él hablaba de abstracción. La abstracción en Le Corbusier, digamos, es una pureza de línea que venía de toda esta tradición racionalista neoclásica, porque la línea definía el contorno del volumen con claridad. Una de las mayores definiciones de Le Corbusier es eso, la claridad. Bueno, entonces, estas cualidades estéticas primarias le sirven a él para desplazar tanto los sistemas proporcionales, que es esto que veíamos del Partido Politécnico, como los estilos históricos, que sería el rendú o el render académico, porque Le Corbusier no fue ninguna de estas escuelas. Ustedes deben saber que Le Corbusier es un autodidacta, formado por un maestro en un pueblo en medio de Suiza, pero no fue ninguna de estas dos escuelas, pero además la bronca que tenía es que nunca lo aceptaron.
Por más que hubiera querido dar clase, el tipo no era aceptado ni por la academia, digamos, fue aceptado más por la profesión que por la academia. Bueno, hace una arquitectura, que es su libro, digamos, famoso del 23, él utiliza esta expresión, une pur, no sé, yo no hablo francés, pero suena algo así como, como algo parecido a algo puro, ¿no? Es un dibujo despojado, tan despojado que es necesaria una visión especializada para entenderlo. Es decir, es tan simplificado, tan esquemático, que se necesita una interpretación. Y para esa interpretación se necesita un conocimiento previo. ¿Sí? Entonces, es una declaración simple de una idea arquitectónica que ordena el espacio y prescribe los materiales. Es sucinto y económico. Une pur describe la organización formal del edificio, su lógica esquemática. Es una representación analítica de relaciones y un análogo formal de la estructura. Es lo que nosotros decimos un diagrama. Ahora llegamos a la segunda vertiente del diagrama arquitectónico moderno, que es la taylorista, es decir, la norteamericana. Por ahí tengo que explicar qué es el taylorismo a esta audiencia. El taylorismo arranca con este muchacho, Frederick Taylor, que escribe este libro, Principios de la Administración Científica. Esto es administración de empresas, digamos, todavía se estudia esto, ¿no? Hay carreras de administración de empresas. ¿Qué es lo que organiza Taylor? Un sistema de organización racional del trabajo, aplica métodos científicos, es decir, mide cuerpos, distancias, maximiza la eficiencia de la mano de obra, es la división sistemática de tareas, la organización del trabajo en secuencias y procesos. Esto que utilizado para la producción masiva de objetos se llama Fordismo, porque Ford va a usar las lógicas de Taylor para producir autos en serie. Los autos antes eran como joyas que uno le pedía a un joyero que se hacían a medida. Viene este tipo Ford, aplica toda esta lógica de Taylor y saca 100 autos por día, 100 Forte, 1000 Forte por día. Bueno, hay un pequeño texto de esta chica que habla de este desplazamiento de la centralidad del portfolio a mediados de la década del 30 en Norteamérica, y el avance del diagrama como método de representación. ¿El portfolio qué era? El portfolio era como una carpeta, que era un catálogo de tipologías y estilos, y era lo que era aceptado. Y el arquitecto agarraba de ahí, era como diciendo, bueno, ¿qué es lo que me toca hacer ahora? Y elegí una página y más o menos iba por ahí. Y la profesión norteamericana era muy decadente, muy académica. Al día de hoy todavía hay escuelas que están todavía basadas en las lógicas de la academia. Pero ¿qué pasaba? La construcción y la ingeniería, los empresarios, los constructores, los inventores estaban en otra, ¿no? Ya empezaba la industrialización de Norteamérica y ahí había un enfoque científico empírico de la industria. Y eso es lo que choca contra los propósitos miméticos de la academia, al punto que ya después en la entreguerra, digamos, ya sería la Asociación de Arquitectos la que va a pedir por el diagrama. ¿Y qué es lo que pasa? Digamos, aparecen personajes como esta Christine, que se vende como una ingeniera de la eficiencia doméstica, y en este libro, que publica en 1915, publica diagramas de recorridos. En los recorridos están dibujados con flechas y líneas, y que van comparando la eficiencia de los movimientos de un trabajador doméstico. ¿Y qué es lo que busca? Racionalizar los movimientos en la casa y en la cocina. Son diagramas de movimientos y estudios de eficiencia, y que impactan de tal manera que van a cambiar incluso la forma de representar la planta arquitectónica. Estos son los dibujos de Christine. Ahí ven digamos, una más eficiente que otra, digamos, una ineficiente porque hay muchos cruces. Básicamente es decir, bueno, saco la comida, lavo la comida, coso los platos. Entonces, ¿cómo organizar una cocina en forma eficiente? Los alemanes con esto van a hacer después la cocina de Frankfurt, que es, digamos, el modelo que se usa hasta el día de hoy de eficiencia de cocinas. También diseñado por una mujer. Bueno, nada. Algunos diagramitas más simples de esta idea. Entonces, el diagrama arquitectónico taylorista, digamos, el diagrama es parte del proceso de diseño. Y a partir de ahí, incluso la teoría arquitectónica la empieza a proponer como una herramienta de análisis para la organización funcional del programa. Ya los teóricos como Sawyer dice que gracias a los diagramas de burbujas, en Estados Unidos esto se usa todavía, forma parte del schematic design, bubble diagrams. Dice, una vez que el problema está expuesto así con circulitos que explican el programa y líneas que lo conectan, es difícil equivocarse, porque los diagramas muestran las mejores soluciones a desarrollar.
Y ahí es que aparece lo que sería el Neuffer americano, el Architectural Graphic Standards, que en su primera edición del 32 ya institucionaliza los modos esquemáticos, porque ya publica los primeros diagramas de burbujas. Y después vendrá Percy Knox en su Tratado para el Descubrimiento de la Forma, que establece que a los componentes del programa hay que dibujarlos con círculos, para después dibujar líneas y bucles entre los círculos para mostrar conexiones. Y después reagruparlos para simplificar y arribar a una configuración donde los programas se demuestren como nodos en una red. Este es Percy Knox, ahí están los diagramitas, los bucles, y así como, aunque esto parezca lejano, así es como me enseñaron arquitectura a mí, en esta facultad. Yo recuerdo todavía una teórica de Molinet que se puso a explicar cómo hacer una casa con cuadraditos. Un cuadradito del otro cuadradito era una casa. Entonces, esto no es historia, esto es lo que está pasando todavía al día de hoy en esta facultad, porque en esta facultad hay cátedras que todavía reivindican este lineamiento pedagógico. ¿Sí? Y ahora llegamos a la tercera de las líneas genealógicas del diagrama, que es el diagrama arquitectónico moderno funcionalista, que en este caso es alemán. Espero que entiendan las diferencias filosóficas entre el racionalismo y el taylorismo. El racionalismo busca la belleza, en definitiva, la simplicidad, la pureza. El taylorismo busca la eficiencia, la producción. Y el funcionalismo, de alguna manera, es algo así como un idealismo, es como un taylorismo, pero idealista, porque también tiene esta cuestión muy europea de la filosofía, digamos, un poco la lógica cristiana de que todo esté en su lugar, en la medida justa, etc. Es mucho más, digamos, moralista que el taylorismo. El taylorismo es absolutamente operativo, buscando el resultado. En cambio, acá se buscaba esta pureza, digamos. Básicamente, había una casa que era moralmente superior a la otra. Había una casa que era ineficiente porque te cruzabas ahí para ir al baño, porque se cruzaba, digamos, lo doméstico con lo íntimo o lo social con lo íntimo, pero había que diseñar casas en donde todo el circuito que fuera del baño al dormitorio no se cruzara con el que iba de la cocina al living, ¿no? Esto es uno bueno y uno malo. Mal ejemplo, buen ejemplo. Alexander Klein. La casa funcional para la vida sin fricción. Fíjense el título, ¿no?, de ese dibujito. La casa funcional para la vida sin fricción. Bueno, este es Klein, que demuestra con líneas los patrones de circulación. Al día de hoy en esta cátedra pedimos diagramas de circulación. Hoy, Análisis Proyectual 2 va a tener que empezar a ver cómo hacer diagramas de circulación. Bueno, él presenta estas plantas esquemáticas en el 28, pero se publican en Estados Unidos en el 34. Entonces se conecta con el taylorismo ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presenta Klein? Un análisis gráfico, que es un método de valoración imparcial, supuestamente imparcial, es decir, objetivo, para seleccionar propuestas según criterios funcionales. Había un objetivo científico de optimización y racionalización. Pero hay un tratamiento gráfico que es como sospechosamente parecido a la gráfica de la danza, por ejemplo. Y hay una coreografía, hay un intento de coreografiar cuerpos que esconden en realidad una agenda que de alguna manera fetichizaba o formalizaba o buscaba una cierta lógica formal, es decir, una lógica estética, una búsqueda estética de celebración de la eficiencia. Entonces, es mucho más que el taylorismo, digamos. Ya es una celebración artística de la eficiencia. Bueno, y entonces acá fíjense, acá ya estamos en la tradición Bauhaus, en donde la planta se autocalcula, ¿no? El proyectista tiene que simplemente seguir los siguientes factores y la planta se va a autoprogramar. Este es Meyer y este es Gropius, ¿no? Diagrama ilustrando el desarrollo de un sitio rectangular con filas paralelas de bloques de vivienda de diferentes alturas. Este es el título de este coso. Y se hace para ahorrar tierra. Mientras más alto y más separado el edificio, más eficiencia en el uso de la tierra, porque sobra más tierra. Por supuesto, sabemos que después sociológicamente es un desastre y que es mucho mejor para vivir la A que la F. Pero bueno, ya lo sabemos ahora después de 100 años de fracaso total de este urbanismo moderno. Y así llegamos a estas páginas que ustedes todos deben conocer. Si no las conocen, se las presento. Esta es la Biblia de la arquitectura funcionalista. Este es Ernst Neuffer. Una vida extraordinaria la de Neuffer, porque trabajó con todos los comunistas y después trabajó con todo, o sea, el tipo trabajó con los más comunistas y después trabajó con Speer, con Albert. Y después normalizó toda la industria de la construcción nazi.
No, y después siguió, porque después se hizo famoso después de la guerra. No, un personaje total. Bueno, Neuffer escribe este libro, El arte de proyectar la arquitectura, donde él junta las clases que impartió en la Bauhaus y en otras escuelas que estuvo. Todos los dibujitos originales son de él, y es básicamente un tratado de arquitectura funcionalista. Él proponía un proceso sistemático de diseño, básicamente es un libro también de pedagogía, porque podés proyectar, es el arte de proyectar, no es solo medida, no es como el Graphic Standards, que son nada más que medidas. Neuffer es todo un sistema pedagógico. Y él decía que la frase diagramática era solo inicial, que después venía el proceso creativo. Y al día de hoy, ¿cómo se llama, digamos, cómo se organiza la pedagogía de proyecto en esta facultad? Primero, introducción a la arquitectura, después análisis proyectual, esa sería toda la fase diagramática, y recién en cuarto año hacen proyecto, que sería el acto creativo o el proceso creativo. Así que no se crean que esto es historia, esto es así como, esto está entramado en una inercia disciplinar muy profunda, y como ven, bastante nazi también. Bueno, así llegamos al diagrama arquitectónico funcionalista de la Bauhaus, que se convierte después en el diagrama arquitectónico moderno, porque, bueno, la Bauhaus todo bien, pero los alemanes pierden la guerra. Los que ganan la guerra son los yanquis. Entonces, esa pureza racial del funcionalismo alemán se convierte en el taylorismo del de posguerra, de la arquitectura moderna norteamericana. Pero lo hace un alemán, porque es el mismo fundador de la Bauhaus, Walter Gropius, que está 10 años en la Bauhaus, que después de su exilio en Inglaterra es contratado por Harvard, GSD, Graduate School of Design, y es su director durante 15 años. Ahí él invita a Gideon y un montón de gente, y es básicamente el que posiciona a la arquitectura moderna como la única metodología de diseño, que es todavía lo que pasa en esta facultad. Acá nadie discute lo moderno, la arquitectura moderna, porque es la arquitectura. Eso se llama, en términos, digamos, de ciencia política, hegemonía, porque no permite la disidencia. Eso se llama también totalitarismo, si quieren, después lo discutimos, pero básicamente eso es lo que pasa. Y por eso nuestros alumnos tienen muchos problemas después cuando salen de esta cátedra. Pero nada, lo dejo ahí para que lo discutamos después. Bueno, ¿qué es el diagrama? En esta lógica, ¿no? El diagrama es una metodología racional de resolución de problemas funcionales, incluso al punto de que desaparece la herramienta. Hay una frase muy buena de Heidegger que dice que la herramienta es conspicua. ¿Qué significa eso? Que la herramienta desaparece en el proceso. Solo nos damos cuenta que necesitamos un martillo cuando se rompió el martillo. Mientras tanto estamos clavando clavos. Entonces, ¿por qué desaparece el diagrama, sobre todo en esta facultad? Porque se usa todo el tiempo, solo que sin nombrarlo. Porque son todas prácticas diagramáticas las que se hacen en esta facultad. Toda práctica funcionalista, como les acabo de explicar, es diagramática, no puede ser otra cosa. Y es diagrama moderno, y es importante que se entienda esto. Es el diagrama moderno, en donde el diagrama es una metodología racional de resolución de problemas funcionales. Y entre ellos, digamos, básicamente el único diagrama que existe es el diagrama de burbujas, es decir, el diagrama funcional. El diagrama que enfatiza jerarquías y relaciones lógicas y que evita la semejanza con el objeto de análisis. Y esto es muy importante. Por eso son cuadraditos. Y después el edificio tiene cualquier forma. Ahora, esto se convierte en Harvard en una receta en donde se combinan las condiciones del sitio, los materiales y los sistemas constructivos y el presupuesto. Y a partir de eso, que es una base racional, a partir de eso, cada uno como puede le mete una estética individual. Y suerte con eso. ¿Se entiende? Hay un problema ahí, porque entonces después, ¿de dónde sale lo estético? Digamos, ¿dónde sale tu idea? Es como muy subjetivo, ¿no? Y esto se hace solamente para producir una variedad visual, porque el proyecto ya está resuelto por la lógica funcional. ¿Sí? Bueno, esto es lo que este diagrama arquitectónico moderno, fundado por Harvard, es lo que los críticos a este sistema han llamado el diagrama decorado, que es el título de un famoso libro, que en realidad explica el fracaso de este sistema pedagógico, profesional, disciplinar. Y acá lo dejamos porque para hablar del fracaso de este modelo, digamos, tendríamos que empezar a hablar del diagrama postmoderno, que va a ser la semana que viene. Hasta ahora lo que he hecho es compartir las primeras páginas de este apunte que tienen ustedes en el Drive, y he hablado de algunos de los textos que forman parte de la bibliografía de
de este texto y la seguimos la semana que viene. Y ahora si quieren contesto algunas preguntas y nos vemos la semana que viene para el diagrama postmoderno. Empiecen a disparar algo, si quieren. Si no, la dejamos acá. ¿Se entendió algo o no? Santiago Vesco, ¿se entendió algo? ¿Fue lo suficientemente polémico o no? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Relacionan esto con lo que pasa en el taller o no? Perdón, usamos todos estos diagramas también, ¿eh? No crean que no, ¿no? Usamos todos estos diagramas, de primero al último. ¿Ninguna pregunta? Bueno, nos vemos en clase.